El mundo se ha convertido en un depósito de sociedades cansadas, en constante crisis y aporías. Cada vez más, los artilugios del mercado consumen, transforman y gobiernan todo aspecto de la cultura, fabricando sujetos en permanente crisis identitaria, sobreviviendo a las tambaleantes dinámicas del reino simbólico y padeciendo acciones educativas perpetuadoras de este orden. Hoy nos encontramos Laura Álvarez, María Isabel Villa y Juan David Flores. Vamos a conversar sobre las subjetividades en la época actual y cómo esto es resultado de la producción del sujeto para el consumo. Es necesario pensarnos la cultura desde la actualidad, desde esta era hiperconsumista y cómo eso nos ha afectado como sujetos. ¿Cómo concibes el orden simbólico de las cosas? Sobre esto me gustaría primero como comenzar hablando qué es eso real, ver esto real como esto que de verdad, o sea, es innegable que existe, se puede palpar, es lo que forma el mundo como tal. En realidad, más verlo como desde la creación de eso imaginario, de eso simbólico que nosotros establecemos como sujetos primero y luego como sociedad. Y no solo como llevándolo a nivel de rituales, sino pues aterrizándolo un poco a lo que hablamos del consumismo, lo que representa algún producto o algo que nos genera un estatus, o un celular o una ropa, que finalmente no sabemos cuáles son esos estándares que nos lo determinan como que sea mejor o no, pero tal vez porque sea más costoso, por tener una mayor calidad o cantidad, nos pone en un estatus más alto. Además, ese orden simbólico nos rige, nos funda los comportamientos que debemos tener para poder hacer parte de la cultura de la sociedad. Me parece que también sería bueno resaltar como esa configuración cultural que hay del lenguaje. El lenguaje está determinado por la cultura y que también a su vez esta cultura necesita sujetos hoy en día que consuman. Es decir, que la misma cultura nos está generando ese consumismo, ¿cierto? Y pues pensar que nosotros los seres humanos somos seres culturales, nos educamos en sociedad y pues la educación lo que quiere hacer es replicar como todos esos ritos culturales y que nos adaptemos a la cultura. Y citando a Kant, que nos dice que, parafraseándolo, el hombre llega a ser hombre a través de los mecanismos educativos. La educación no se genera únicamente en las instituciones educativas, sino en todos los ámbitos y situaciones de la cultura. Y es precisamente esto que a través de la educación el mercado ha cobrado tanta importancia, tanto poder, puesto que a través de sus discursos, a través de los medios de comunicación, de los agentes de poder, tanto fuera y dentro de la escuela, eh, pues han instaurado las verdades. Y ese mismo consumismo que nos ha generado esta sociedad actual, esa cultura, nos está llevando quizás a comprar cosas que no necesitemos, que no nos aporten nada y que cuando las obtenemos no nos generan ningún placer, ningún deseo. Me gustaría resaltar ahí tal vez que esa felicidad y todo el consumismo que es arrollador en este momento es finalmente producto de los medios que nos consumen profundamente. Nosotros lo consumimos aún de una manera inconsciente. No es que voluntariamente queramos siempre estar consumiendo por tener cosas o porque seamos conscientes de que pensamos que está ahí la felicidad, sino porque es lo que los medios nos venden. El ejemplo más fuerte, considero yo, son estas redes sociales, esos medios de comunicación que constantemente estamos expuestos a ellos, que nos habitan constantemente y pues todos esos shows mediáticos que nos muestran, al parecer solo tienen como no solamente de comprar, sino que las redes sociales nos incitan a comentar, a pensar un momento quién tiene más autoridad moral para
criticar, no de forma crítica, sino criticar. Y es muy curioso, pues, cómo las personas buscan el poder, porque buscan instaurar su verdad. El que de alguna manera instaura una verdad es porque tiene el poder. Valdría la pena preguntarnos de pronto qué papel juega la educación como en estas subjetividades, en pensar de una u otra manera, porque pues uno se pone a ver los comentarios, hay un montón de pensamientos, que algunos están en la misma línea, otros no, pero valdría la pena preguntarnos eso, o sea, qué papel, por ejemplo, puede tener la educación en la construcción de estas subjetividades. Me gustaría resaltar un poco el papel que juegan las redes en lo que las personas expresan. Un montón de comentarios que no sabemos si realmente son escritos de una manera crítica o si quien los lee los analiza siquiera, sino que solo lo pasa. También es un poder que nos dan las redes, el anonimato. O sea, las personas pueden comentar con mucha naturalidad porque finalmente no hay realmente una persona que esté representando ese comentario, sino que es un nombre y una imagen, no nos dice nada de esa persona. Entonces muchas personas se atreven libremente a comentar cuando no hay una discusión profunda o sincera sobre el pensamiento o sobre esa idea que están defendiendo. Entre todas esas cosas, volver a esto de las crisis identitarias que tenemos hoy en día, yo quiero imaginarme que existe alguna estrategia de cómo nosotros podríamos iniciar eh, a entender y a comprender y a analizar todo esto desde una perspectiva un poco más crítica que nos facilite encaminarnos hacia la emancipación, que es lo que nos proponen las teorías de la formación. Siempre, bueno, al inicio empezamos a hablar como un poco de la cultura y que la cultura nos configura a partir de la educación como somos, nos mete pues, a sus ritos de la cultura, al lenguaje y de alguna manera podríamos decir que sentimos una molestia, malestares a eso. O sea, Malestar de la cultura. sí, exactamente. Entonces, pues somos personas de sociedad, nos tenemos que educar en sociedad, pero la formación nos invita a salir de eso. Y esa es la diferencia que hay entre educación y formación. Y nosotros siempre, en algún momento, llegamos a tener esa incomodidad, esa inconformidad con la cultura y queremos salirnos de ello. Y pues la formación puede ser una invitación perfecta como para hacerlo. Entonces me parece pues que como maestros es uno de los focos de la forma que debemos de tener en el aula, que sea la emancipación a partir de la formación. Es una buena estrategia. Como maestros es igual una tarea muy difícil acercar a un camino crítico o guiar así hacia la emancipación, porque finalmente nosotros aún no lo estamos o no completamente. Y creo que es un punto muy inalcanzable, pero creo que hablar del tema ya genera un disgusto, ya hace consciente la inconformidad y creo que poner el tema en la mesa como docentes es algo muy importante y que en la actualidad nos llama a todos, desde el aula y desde el ser, desde la persona. Sí, podría decirse que la única, el único rol y responsabilidad que nosotros tenemos como educadores sería instaurar esas preguntas, esas cuestiones como a modo de invitación.